El Barça vuelve del parón de selecciones tal y como lo acabó, con una victoria más, esta vez ante el colista de la Liga. En el análisis táctico de hoy hablaremos de las rotaciones de Xavi, la posición de Eric García como pivote en lugar de Busquets, el partido de Ansu Fati jugando por dentro y finalmente acabaremos viendo la buena presión adelantada que ejerció el equipo de Xavi sobre el Elche. Y como siempre, empezamos viendo el planteamiento inicial de Xavi, que jugó sobre el papel con lo que era un 4-3-3, con esa figura de Eric García como pivote, pero sí que es cierto que en el terreno de juego y en el equipo atacando en juego posicional, pues digamos que la formación era distinta, con tres futbolistas que cerraban como últimos hombres, que eran Koundé y Marcos Alonso como los centrales exteriores y Araujo como el central del medio, luego cuatro hombres en el centro del campo, porque normalmente Sergi Roberto se unía, se juntaba con Eric García formando una especie de doble pivote, aunque sí que es cierto que el futbolista catalán, Sergi Roberto, de vez en cuando tenía algo más de recorrido, algo más de llegada a campo rival. Por delante de esta línea de dos tenemos a otros dos futbolistas que eran Ansu Fati y Gavi, jugando en este caso los dos también bastante por dentro. Las bandas, izquierda para Jordi Alba, derecha para Ferran Torres, ambos muy pegados a la línea de banda, y en punta de ataque un Lewandowski que se movió muy bien, que no solo estuvo fijo ahí, sino que también vimos muchos descensos de su posición. Y en el caso del equipo local, en el caso del Elche, vimos como en fase defensiva claramente la formación del equipo local era un 5-4-1 con líneas bastante juntitas que priorizaban cerrar el medio y dejar seguramente algo más de espacio en las bandas, pero aún así el Elche sigue siendo un equipo que no domina muy bien las dos áreas, que concede demasiados espacios atrás, que no sabe realmente finalizar sus acciones de forma brillante, así que claramente ante el Barça la derrota fue justa y un equipo que seguramente la temporada que viene lo veremos en segunda división si no sucede un milagro que ahora mismo parece bastante complicado. Vistas las formaciones, vamos a hablar ahora del partido de Eric García en esa nueva posición de pivote en lugar de Busquets o en lugar de Frenkie de Jong. Es cierto que seguramente no es el mejor partido para ver cómo juega ahí Eric García, ya que el rival pues es el que es, pero en todo caso estuvo francamente bien. De hecho, ya en esta primera acción vemos cómo es un futbolista que detecta muy bien cuando hay espacios, cuando puede atacarlos. Aquí ve que no hay nadie por delante, por lo que puede conducir. Lo hace una vez le entra un jugador del Elche. Al entrarle ese jugador, porque Eric García está conduciendo solo, lo que está haciendo el jugador del Elche es dejar solo a un Gavi que ya ataca el espacio enorme que existe entre central y carrilero del Elche. Por ahí Eric García se mete un pase por arriba muy bueno para la carrera de Gavi, y fijaos dónde acaba el futbolista español la jugada, prácticamente plantándose dentro del área rival, por lo que Eric García ya no solo tiene esa conducción o ese pase en corto, sino que después también en desplazamientos en largo es un futbolista que puede encontrar al hombre atacante y que puede realmente marcar distancias desde el desplazamiento en largo. Más acciones de Eric García como pivote. Aquí vemos como Koundé busca una línea de pase, la encuentra en un Eric García que siempre aparece cerquita de la jugada para dar un apoyo a los centrales. Una vez recibe el futbolista español, vemos como hay algo muy interesante en el Barça, y es que hasta tres jugadores del conjunto de Xavi se mueven muy bien, fluyen muy bien entre líneas. Aquí de nuevo Eric García ve que tiene espacio para recorrer, por lo que aprovecha para conducir hasta que alguien le entre, y una vez hay un futbolista del Elche que ya encima mucho sobre él, es cuando decide hacer el pase y verticalizar la jugada con un gran pase entre dos jugadores del Elche para que Ansu Fati reciba de espaldas a portería. Y aquí hay algo muy interesante, y es que Ansu Fati, pese a que recibe de espaldas, sabe a la perfección que a su lado tiene a un Gavi que una vez reciba de Ansu Fati, pues sí que va a poder estar de cara a portería rival, y por eso Ansu se la da con un toquecito muy sutil a Gavi, y una vez Gavi ya recibe ese pase de Ansu Fati, viendo que la defensa de Elche se queda muy atrás, pues vemos como Lewandowski por banda derecha se desmarca en el espacio existente entre central y lateral del Elche, y fijaos el pase de Gavi deja solo a un Lewandowski que aquí es cierto que no acabó de controlar bien porque llegó la ayuda del lateral del Elche, sino seguramente sería un mano a mano contra Edgar Badía.
Estamos viendo, ¿no?, que Eric García como pivote tiene una gran visión de juego, es un futbolista que puede hacer desplazamientos en largo o en corto, pero de todos modos siempre intenta verticalizar las jugadas, atacar en conducción los espacios, pero aparte de esto también puede recuperar balones divididos, como aquí donde hay una cierta duda en la defensa del Elche. Aparece Eric García con todo para llegar antes que nadie al balón, y no solo eso, sino que de primeras le da un pase fabuloso en banda izquierda a un Jordi Alba que está solo, así que tiene una muy buena visión de juego Eric García. Vemos cómo recibe Jordi Alba solo en banda izquierda. Lewandowski ataca el primer palo. El centro de Jordi Alba es muy bueno, donde siempre deben ir ese tipo de balones. Y fijaos en la posición en la que se queda Lewandowski de remate. Aquí, por mala suerte para el polaco, no acabó de enganchar bien el balón porque la jugada era muy buena. De nuevo iniciada por un Eric García, que es el que verticaliza la mayoría de ataques del conjunto azulgrana. Para zanjar el tema Eric García, quiero que os fijéis en esta última acción. Es una salida de balón del Barça con Ter Stegen con el balón en los pies. Hay una muy mala salida, una muy mala presión del delantero del Elche, que aquí vemos cómo va sobre Ter Stegen, pero lo hace cuando claramente Ter Stegen tiene muy buenas opciones para combinar. Una es la de Marcos Alonso en banda izquierda y la otra la de Araujo en banda derecha. Tú, si eres un delantero y vas a presionar al portero, lo tienes que hacer cuando estás seguro de que nadie está libre, y aquí vemos como hay hasta dos jugadores mínimo que pueden recibir a los costados de Ter Stegen. En todo caso, en esta acción veremos un gran movimiento de Eric García yéndose hacia adentro, apareciendo en el espacio mínimo que hay entre dos jugadores del equipo rival, y Ter Stegen, que son futbolistas que evidentemente con los pies se maneja muy bien, pues la da a un Eric García que ahora sí puede recibir solo. Una vez lo hace, vemos un salto a destiempo de, creo que es Gumbau, sobre Eric García. En ese salto de Gumbau estás dejando solo a Gavi para que pueda recibir, y aquí vemos como Eric García tiene línea de pases del futbolista español, así que Gavi recibe de Eric García. Una vez lo hace Gavi, vemos como Sergi Roberto llega con más velocidad, llega con más zanjada, así que Gavi decide dársela a un Sergi Roberto que ahora sí, cuando ya recibe, lo puede hacer a campo abierto, con metros por delante, y en una acción de mucho peligro para el Barça, porque ha superado con facilidad la presión del Elche y porque evidentemente hay prácticamente una igualdad numérica en este ataque del conjunto azulgrana. Hemos hablado del partido de Eric García, ahora toca hablar de la actuación de Ansu Fati, porque he leído bastantes críticas en cuanto a su rendimiento, en cuanto a su nivel, que no está siendo bueno, pese al gol de ayer. Digamos que es un futbolista que aún le está costando mucho recuperar su mejor versión antes de esa lesión que tuvo, pero en todo caso sí que hay que decir que, viendo el partido repetido, Ansu hizo muchísimos movimientos súper interesantes, sobre todo sin balón y jugando, como veis, en esa posición más centrada por dentro y por detrás del delantero centro, en este caso Lewandowski. Ya en esta primera acción vemos como Gavi tiene cierto tiempo para conducir, ya que nadie le cubre, así que decide irse a la aventura con el balón en los pies. Una vez vemos como ya le entran varios hombres del Elche, aparece ese apoyo siempre útil de Ansu Fati en el centro del campo, siempre en esa posición buscando el carril central. Una vez recibe Ansu de Gavi, vemos como recibe el futbolista del Barça. Lewandowski está, digamos, fijando a los centrales del Elche, por lo que nadie puede salir a por Ansu Fati, que decide conducir hacia adelante viendo que nadie encima sobre él. Y fijaos como Lewandowski en esta jugada sigue fijando mucho la defensa del Elche, que se hunde mucho, y eso permite que Ansu Fati pueda buscar el disparo desde esta posición, pero siempre apareciendo en esa posición centrada para armar el peligro sobre el equipo rival. Esta otra jugada me parece muy interesante porque Ansu Fati, sin apenas tocar el balón en el inicio de la acción, acaba generando una ocasión de gol. Es Marcos Alonso el que inicia la jugada con Jordi Alba, que está solo en banda izquierda. Una vez recibe el lateral del Barça, vemos un desmarque al espacio muy bueno, muy inteligente de Ansu Fati, que se lleva la atención de hasta 3 jugadores del Elche que le siguen a él solo. Eso posibilita que Jordi Alba ahora sí tenga una línea de pase clara hacia un Sergi Roberto que está solo en el medio. Una vez recibe el futbolista catalán, la jugada no acaba aquí porque Lewandowski sigue fijando a los jugadores del Elche a los que hunde. Eso permite que se abra un espacio muy grande entre central y lateral del conjunto rival, para el que Sergi Roberto mete un pase muy bueno al espacio ante la carrera buenísima de Ansu al espacio. Y fijaos la posición en la que puede controlar Ansu ese balón. Es cierto que aquí después no estuvo fino en los últimos metros, que es seguramente algo que aún tiene que mejorar, pero en todo caso muy interesantes esos movimientos de Ansu Fati sin balón para generarse las jugadas de gol. Si hablábamos de desmarques, aquí vamos a ver otro tipo de acción donde Ansu Fati gana la espalda de una línea defensiva del Elche que evidentemente
tenía que reaccionar, tenía que ser más ofensiva y acabó pagándolo caro. Es un movimiento muy interesante del Barça donde Lewandowski va a buscar el balón al pie más cerquita del centro del campo. Eso lo aprovecha Ansu Fati para irse al espacio, es decir, hacer el movimiento contrario a lo que hace Lewandowski. Fijaos cómo hay un jugador del Elche que se queda muy atrás, rompiendo el fuera de juego. Eso permite que Ansu Fati pues gane la espalda a toda la línea defensiva del Elche, además que tiene más velocidad a campo abierto. Araujo mete un buen pase hacia esa zona, dejando al futbolista español en un mano a mano ante Edgar Badía. Es cierto que aquí el portero del Elche llegó antes que Ansu Fati a ese balón, pero de nuevo una jugada donde Ansu Fati, sin apenas tocar el balón, se genera una jugada de gol muy clara para su equipo. Y otra acción más donde Ansu Fati es determinante es esta que vemos aquí con Koundé. Iniciando la acción vemos como Ansu ya de primera está solo en el centro del campo. Eso se debe a que de nuevo Lewandowski digamos que estira mucho la línea hacia arriba, permitiendo que Ansu esté solo, ya que los defensas del Elche están muy hundidos. A partir de esa posición de Lewandowski muy estirada, Gavi hace una aparición por dentro para intentar darle salida a Koundé. Eso arrastra la marca de Gumbau, que se abre demasiado, que digamos que deja un espacio bastante grande para que Koundé encuentre el pase directo hacia Ansu Fati, que recibe solo en el centro del campo. Y aquí vemos como el central del Elche ahora sí sale a por Ansu Fati, lo hace tarde, y si aquí el futbolista español supera la marca del jugador del Elche, pues evidentemente se va a quedar prácticamente en un mano a mano contra el portero, porque como digo, el central del medio, que es el más importante, es el que ya no está en su zona, y si consiguen superarlo, pues el Barça va a tener una ocasión muy clara de gol. Estos movimientos muy interesantes sin balón de los jugadores del Barça, tanto de Ansu como de Lewandowski como de Gavi, los vamos a ver ahora también en la pizarra para que lo podáis entender mejor. Aquí vemos un poco el posicionamiento del Barça cuando ataca, más o menos como estaban las posiciones, con Roberto y Eric García en el doble pivote, una línea de dos jugadores más por delante, que es la de Ansu y Gavi, por las bandas Ferran y Alba, y en punta Lewandowski. Veremos cómo cuando el Barça ataca, en este caso si algún central tuviese el balón, ya sea Koundé, Araujo o Marcos Alonso, vemos algo muy interesante. Lo primero es que Lewandowski suele abandonar esa posición de delantero centro para irse hacia arriba, es decir, para intentar acercarse al centro del campo, a Eric García, a Sergi Roberto. Al mismo tiempo, tanto Ansu Fati como Gavi hacen movimientos rompiendo hacia el costado opuesto, hacia donde va Lewandowski. En el caso de Gavi se abre hacia un costado, y en el caso de Ansu Fati ataca el medio, y lo mismo pasa con Alba y con Ferran. Tanto Alba como Ferran buscan pues intentar sorprender a la línea defensiva del Elche. Al final, lo que provoca que Lewandowski salga de zona es que también lo hacen los centrales del Elche. Si Gavi se abre hacia su derecha, hace que el central que tiene que estar con Gavi pues también se abra muchísimo, y aparezca un boquete enorme entre central y central del Elche, y por ahí lo aprovecha Ansu Fati para buscar el desmarque a cualquier pase de los centrales o de los centrocampistas para plantarse solo ante el portero, por lo que este es un poco el mecanismo del Barça en ataque: buscar que Lewandowski baje a recibir, que él se lleve la marca de los centrales, Gavi que abra aún más ese boquete entre la línea defensiva del Elche, y que Ansu Fati, que es rápido y bueno a campo abierto, busque ese desmarque. Y finalmente, lo último que vamos a ver en este vídeo es la presión adelantada que ejerció el Barça sobre el rival, de nuevo muy agresiva, muy bien hecha, para que evidentemente el Elche pues en ningún momento, o prácticamente en ningún momento del partido, pudiese salir con claridad. Aquí vemos una jugada donde la quiere iniciar el central del Elche, pero no puede hacerlo porque el Barça al final prioriza muy bien que los centrocampistas del doble pivote, en este caso Gumbau, no puedan recibir en ningún momento. Para ello lo que hace es meter a 4 jugadores cerquita de ellos, tanto Ansu como Lewandowski, y que están con centrales, también a la vez están cubriendo el posible pase hacia centrocampistas, y por si fuera poco, por detrás de ellos hay otra línea de 2 que son la de Sergi Roberto y creo que es Eric García, cubriendo también que no pueden recibir en ningún momento. Además, por las bandas tenemos una presión tímida de Jordi Alba y de Ferran Torres sobre los laterales del Elche. Digo tímida porque no van, digamos, a tope a por ellos, pero sí que están cerquita por si acaso reciben rápidamente saltar a la banda en esa salida de balón del Elche.
Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos visto la contundente victoria del Barça fuera ante el Elche por 4-0, un partido donde evidentemente el equipo de Xavi es muy superior al colista de la liga, donde pudo hacer rotaciones muy interesantes, darle descanso a otros como a Busquets sobre todo, probar esa posición de Eric García como pivote, junto a un Sergi Roberto que siempre le ayudó muchísimo en esa posición, intentar recuperar la mejor versión de Ansu Fati, que aún está lejos, pero que desde luego, como hemos visto, pues sigue dejando muy buenos movimientos, sobre todo sin balón, y luego también pues confirmar que Marcos Alonso es un futbolista bastante fiable como central ante la baja de Andreas Christensen, darle también descanso por ejemplo a otros como a Balde o a Rafinha sobre todo, así que un partido muy completo para el Barça que gana, lo hace de forma contundente y llega muy bien al clásico de esta semana contra el Real Madrid. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.